Muy buenas, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más al estudio bíblico La Fe de Jesús. Hoy empezaremos con la lección número 15, lo que la Biblia enseña sobre el don de profecía. Para comenzar, vamos a tener una oración. Wofi, por favor. Querido Jesús, te damos gracias por la ocasión de estudiar tu santa palabra. Ayúdanos también a estar abiertos a lo que estamos estudiando hoy, al tema. Y ayúdanos a quedar tranquilos. Aún quizás algo en el primer momento parece especial. Acompáñanos en este estudio por tu Espíritu Santo. Te damos gracias. Y te pedimos en el nombre del Hijo, del Padre, que tú hagas tu bendición en nosotros. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a entonar nuestro corito tema. En el hogar, en el hogar, en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Yo necesito a Jesús. Si en tu hogar tú lo recibes, si en mi hogar yo lo recibo y lo dejamos entrar. Veremos que bien se vive, veremos que bien se vive con Jesús en el hogar. Veremos que bien se vive, veremos que bien se vive con Jesús en el hogar. Muy bien. A continuación, vamos con la primera pregunta. El don profético. ¿A quién revela Dios sus designios? Vayamos a las Santas Escrituras en Amós 3:6. Amós 3:6. Si se toca la trompeta en la ciudad, no temblará el pueblo. Si sucede una calamidad en la ciudad, no la ha causado el Señor. Muy bien. Dice que a los pueblos y a las ciudades no dirá Dios a todas esas personas. El don de profecía es elegido por Dios y habla las palabras de Dios. Dios no elige a personas como hoy día de muy alta alcurnia. Dios elige personas de un corazón noble, de un corazón sencillo. Muchas veces nosotros elegimos y vemos que cuando se iba a elegir un sustituto del rey Saúl, que fueron a buscar al rey, viene un padre ahí con todos sus hijos, y uno muy grande, Rubén, y otro muy hermoso, y otros muy caballerosos, y otros muy esbelto, muy elegante. Sin embargo, el más chiquitito, que era David, estaba por allá cuidando las ovejitas. Y viene el profeta y le dice al padre, pero estos son todos tus hijos. Y le dice, sí, estos son todos mis hijos, pero míralos, son de buen parecer, son bien elegantes, son bien hermosos, bien esbeltos. Y le dice el profeta, no, pero el Señor a todos lo ha desechado, ¿no te queda alguno más? Dice, sí, me queda el más jovencito, el más chiquitito, David, está en el campo cuidando las ovejas. Mándalo a buscar. Cuando él llegó era un jovencito. Me imagino que como todavía no estaba muy desarrollado, que no estaba así muy crecidote, muy buen mozote, y más que era un ovejero, ¿no? Que era un pastor de ovejas, alguien quizás humilde, no tan bien peinadito, no tan bien arregladito como para ser elegido rey. Y sin embargo, Dios lo eligió a él como rey. ¿Por qué? Porque el Señor lo que mira son los corazones. Es lo que tú tienes dentro.
Eso es lo que el Señor mira. Entonces, aquí revela Dios sus designios. Dios se los revela a sus hijos, a los que tienen un corazón humilde y una vida entregada a Él. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Puede una mujer ser profeta? Perdón, ¿cómo se comunica Dios con el profeta? ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? Leamos lo que dice las Sagradas Escrituras en Números 12:6. Números 12:6. Él dijo, oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. Muy bien. Dice que se presentará en visión y que hablará por él, con esa persona que sea elegida también por sueños. Por sueños. Entonces, el que recibe una visión, las visiones van acompañadas de notables fenómenos físicos. El que tiene una visión dice que sufre pérdida de la fuerza, pérdida de la inconsciencia, dice ausencia inclusive de la respiración. Pero los ojos permanecen abiertos. Es como un trance que ocurre. ¿Por qué? Porque usted está concentrado en ese mensaje que el Señor le está dando a usted. Usted se desconecta del mundo terrenal y es usado a través del Espíritu Santo para recibir ese mensaje. Usted entra en lo que se llama un trance, pero hay profetas también que es por sueños, que el Señor le revela a través de sueños cuál es su designio y cuáles son las tareas que el Señor le ha encomendado, los mensajes que el Señor tiene para su pueblo, también son dados a través del sueño. Muy bien, vamos con la pregunta número 3. ¿Puede una mujer ser profeta? Vayamos a Joel 2:28. Joel 2:28. Y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Muy bien, dice que para los últimos tiempos también eso se va a repetir, que los jóvenes iban a ver también sueños y que las mujeres, dice ahí que él dará profecía a sus hijos y sus hijas. Entonces, ¿puede una mujer ser profeta? Sí. Esto lo dice la Biblia. Inclusive en las Santas Escrituras encontramos también varias mujeres que fueron profetas. Por ejemplo, María. Lo encontramos en Éxodo 15:20. Débora. Lo encontramos en Jueces 4:4. Hulda. Lo encontramos en Segunda de Reyes 22:14. Noadías. Lo encontramos en Nehemías 6:14. Ana. También lo encontramos en Lucas 2:36. Y las 4 hijas de Felipe, que también fueron profetas, la encontramos en Hechos 21:8-9. Muy bien. ¿Puede una mujer ser profeta? Por supuesto que sí. Dios usa inclusive a los niños, porque vemos que Samuel, cuando Dios le reveló, cuando Dios lo llamó, que él escuchó la voz de Dios, que él estaba en el templo con Elí, todavía era un niño todavía. Y él escuchó la voz y el Señor lo llamaba, Samuel, Samuel. Y el niño, como no entendía, se paró y fue donde Elí y le dijo, ¿me has llamado, Elí? Y le dijo, no, mi hijo, yo no te he llamado, duérmete. Y por 3 ocasiones le ocurrió lo mismo. Él escuchaba la voz y iba donde Elí le decía, me has llamado, ¿qué quieres, mi señor? Y él le decía, mi amor, yo no te he llamado. Entonces Elí comprendió que era el Señor que estaba llamando a Samuel. Y le dijo al niño, cuando tú escuches la voz que te llama, dile así, heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y de esta forma, el Señor le dio el mensaje
a Elí a través de un niño. Así que para los últimos tiempos, inclusive los niños podrán ser usados por el Espíritu Santo también para profetizar. Muy bien, vamos con la pregunta número 4. ¿Tuvo profetas la iglesia primitiva? ¿Tuvo profetas la iglesia primitiva? Leamos 1 Corintios 12, 28. 1 Corintios 12, 28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Muy bien. Entonces, vemos que sí, en la iglesia primitiva habían apóstoles, habían profetas, habían don de lengua. Vemos que cuando el Espíritu Santo se derramó, los apóstoles empezaron a hablar en distintas lenguas, pero tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se dicen recibir el don de lengua, pero es un don de lengua que nadie lo entiende. Entonces, un don de lengua significa que usted puede ser escuchado acústicamente, pero interpretado por los demás, que el otro comprende el mensaje, que el otro se nutre de su mensaje y de lo que usted está diciendo. Cuando ya ni hable en lengua y sea una lengua que nadie me entienda, que nadie se beneficie y que ni siquiera yo misma sepa lo que estoy diciendo, entonces no es un don de lengua divino, no es un don de lengua que viene de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta que un don de lengua es usado por el Espíritu Santo para llevar un mensaje en otro idioma, en otra lengua, a esas almas que necesitan aprender y escuchar el mensaje de salvación. Cuando los discípulos hablaron, ellos hablaron en griego, hablaron en hebreo, hablaron en varios idiomas que no era su lengua materna, que no era su lengua madre. Sin embargo, todos los varones, todas las personas que estaban ahí, recibieron en su lengua madre el mensaje del advenimiento de Cristo, el mensaje que Dios quería transmitirle en esos momentos a ellos en su lengua madre. Aún los discípulos, no habían escuela para que ellos aprendieran ese idioma. No había en ese entonces institutos de lenguas como hoy día, que podemos aprender cualquier tipo de lengua, inclusive online. En ese entonces, si tú no hablabas o no aprendías de oído constantemente que tú repitieras ese idioma, no había forma de cómo tú lo aprendieras. Entonces, solo un milagro divino usado a través del Espíritu Santo que se derramó sobre los discípulos de Jesús hizo posible que ellos hablaran en otra lengua para que las personas que estaban ahí entendieran lo que Dios quería llevarle y el mensaje que fuera de acuerdo a sus necesidades y para su salvación eterna. Amén. Muy bien, vamos con la pregunta número 5. ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? Leamos Apocalipsis 12, 17, 19, 10. Primero 12, 17 y después 19, 10. Son dos citas en una. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra en contra del resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien. Entonces, el dragón se va a rebelar y se rebeló y se seguirá rebelando contra aquellos que guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Es el don de profecía, que nosotros, los adventistas del séptimo día, recibimos a través de la hermana White.
Elena de White, que antes era Harmon y fue una profetisa que quedaba en visión. Cuenta la historia que una vez ella quedó en un trance, recibió una visión, y antes tenía una Biblia que pesaba como 9 kilos. Imagínese usted tener algo pesado de 9 kilos. Y se dice que ella alzó la Biblia en sus manos, mirando al cielo, y así se quedó más de media hora con la Biblia que pesaba más de 9 kilos en las manos así, más de media hora. Yo cojo un vasito de agua, usted coge un vaso de agua y lo para así en la mano, y si usted aguanta un ratito, pero mientras usted levanta las manos, el vaso de agüita se va poniendo pesado. Después de 3 minutos, usted le duele el brazo, y después de 10 minutos, usted bota el vaso porque usted no aguanta el peso. Porque el nivel sanguíneo de la sangre va bajando y se va poniendo más pesado. Imagínese usted durar 30 minutos aproximadamente, pudo haber sido más, pudo haber sido un par de minutos menos, con 9 kilos en las manos. Y dice que después varios hombres intentaron coger la Biblia y duraron un ratito así con la Biblia, y solo duraron más que unos par minutos, dice las escrituras. Dice que duraron solo un par de minutos con la Biblia así. Sin embargo, ella duró media hora con la Biblia así en la mano, recibiendo una visión que ella tenía. Entonces, el diablo se va a encargar de que usted no acepte los mandamientos de Dios y tampoco acepte el testimonio de Jesús. Muchas personas no aceptan la sierva del Señor como una profeta, y es una pena muy grande, porque se pierden un tesoro maravilloso, se pierden una enseñanza maravillosa. Es muy triste y es muy penoso. A mí me da de verdad mucha tristeza, y yo lo digo por mí porque yo al principio tampoco creía en Elena de White, pero después que empecé a leer sus escritos, yo me convencí de que sus escritos y sus visiones eran verdaderos. ¿Usted sabe por qué? Porque yo misma vi un ángel. Y solo un ángel, como yo lo vi, yo puedo describirlo porque yo lo vi. Yo no puedo describirlo a menos que yo no lo haya visto. Las cosas que la hermana White escribe son cosas tan profundas, son cosas tan tangibles, que usted la compara con la Biblia y usted se ve y lo compara y se cumple una por una, como dicen en mi país, a rajatabla. Y no contradice absolutamente nada de lo que dice la Santa Escritura de Dios. Por eso se puede conocer si un profeta, pruebas verdaderas de que un profeta es un profeta de Dios. Dios proviene, dice que el Señor nos dice que tengamos cuidado con los falsos profetas, porque van a venir. Van a venir y ya están. Si usted se mete a Google o mira las noticias, usted se está dando cuenta de que en Brasil hay un tal profeta, que anda una hermana por ahí diciendo que ella es profeta, que anda otro hermanito por allí diciendo que el Señor le reveló, que el Señor le dijo, que ellos son profetas. Un profeta no se elige a sí mismo. En el último en el primer encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos, los discípulos no se eligieron a sí mismos. El Señor Jesús los eligió, cada uno por su nombre, y los llamó. Un profeta que se llame a sí mismo profeta, tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, porque Dios llama a los profetas. Un profeta no se llama a sí mismo profeta, y no está en la capacidad de decirse él mismo, de autotitularse profeta. Mucho cuidado con eso. Muy bien. Las pruebas de que un profeta es verdadero tiene 3 características. La primera es que habla de acuerdo a la ley y al testimonio.
Si no habla de acuerdo a la ley y al testimonio, es porque no le ha amanecido. La misma palabra de Dios lo dice. A la ley y al testimonio. Esa es la primera prueba. La segunda prueba es, y eso lo encontramos en Isaías 8:20. La segunda prueba es que sus predicciones se cumplen. Si usted se va a los escritos y las predicciones de la hermana White, se han cumplido. Se han cumplido y mucho antes de que ella lo supiera. Por ejemplo, ella predijo lo de las Torres Gemelas. Ella predijo muchas otras cosas y todas han ocurrido. La segunda es, sus predicciones se cumplen. La tercera es, no induce al pueblo a la apostasía. No induce al pueblo a la apostasía. Mucho cuidado con esto. Esto también lo encontramos en Deuteronomio 13:3. Y la cuarta es que declara lo que Dios le inspira y no habla de sí mismo. Cuando usted vea que un profeta no vaya acorde, a la par, con los 10 mandamientos, con todos los 10 mandamientos, que es la ley sagrada de nuestro Dios, y de acuerdo a nuestros principios como adventistas del séptimo día, a la ley y al testimonio, si sus predicciones, si sus profecías no van de acuerdo a esto, entonces tenga cuidado porque no es un profeta. Un profeta no se llama a sí mismo profeta y no declara nada de sí mismo y tampoco se declara a sí mismo ni se inspira, no está inspirado por sí mismo, está inspirado por el Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo es el único que convence de pecado, justicia y juicio. No hay apostasía. Cuando haya apostasía, hermano, abra los ojos y no se deje engañar porque es mentira del diablo. Muy bien, vamos con la pregunta. Wolfie, ¿tenía algo que agregar? Refiriendo, si alguien está inseguro si quiere aceptar a Ellen White o no, también debemos fijarnos al testigo para la séptima iglesia en Apocalipsis 3. Aquí vemos 3 partes que son consagrados. Se ve colirio, se ve vestidura blanca y se ve fe refinado como oro. Y si sabemos que colirio es para los ojos y el nombre Eleanor significa luz para los ojos. Si sabemos que vestiduras blancas, que blanco en inglés es white, o es gold. Ya tenemos Eleanor, gold, white en el consejo para la última iglesia. O sea, no es una casualidad que el nombre de Elena Gold White sea Elena Gold y White, porque el mensaje de Apocalipsis, ahí lo encontramos, y es detalladamente como nosotros hemos descubierto, y si usted lo busca en la Biblia, nada ocurre por casualidad. Hasta el nombre de la sierva del Señor fue elegido por Dios. Hasta el nombre de la sierva del Señor fue elegido por Dios, de que sus mensajes son justos y son verdaderos. Amén. Porque en la vida del cristiano no hay casualidad. El Señor tiene un plan maravilloso. El Señor lo tiene todo planeado. Y aún tú lo creas o no, la hermana Elena Gold White es la sierva del Señor. Y yo te invito a que lo pruebes. Si no crees en ella, órale al Señor. Humíllate al Señor de corazón sincero y te darás cuenta de que el Señor te va a revelar la verdad. Porque el Señor revela la verdad. Porque no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Muy bien. Número 6.
La promesa del don profético se cumplió en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la persona de la señora Ellen de White. Le voy a comentar una biografía pequeñita de la hermana de White. La Iglesia Adventista del Séptimo Día contó con el espíritu de profecía en la persona de Elena Colt de White. Ella nació en Gorham, Estados de Maine, Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1827. Sus padres fueron Robert e Eunice Harmon. Pocos años después, la familia se mudó a Portland. A la edad de 9 años, la hermana recibió una pedrada aquí en la frente en la escuela por una compañera de clases y ella estuvo grave. Le rompió el tabique, le afectó mucho la cabeza y se vio muy mal y duró 3 días y me parece que fue inconsciente y duró varios días interna en el hospital. Pero dice que a la edad de 12 años ella le entregó su vida a Dios y decidió bautizarse en la iglesia bautista. Y fue bautizada en la iglesia metodista, perdón, con varios miembros de su familia. Elena asistió a las reuniones adventista en Portland, allá en Portland. Entonces ella visitó la iglesia adventista y aceptó las verdades del advenimiento de Cristo y se bautizó en el 1843 y fue defraternizada de la iglesia metodista, pasando a ser miembro ya de la iglesia adventista del Séptimo Día. Una mañana de diciembre de 1844, estando reunida con otras personas para orar, tuvo su primera visión, en la cual vio el viaje del pueblo adventista hacia la ciudad celestial. Se relató su visión a los creyentes en Portland y los cuales la aceptaron, porque tuvo su visión y muchos la vieron y no podían dudar que lo que a ella le había pasado era un fenómeno sobrenatural. Y después lo que ella escribía, lo que ella decía, lo que ella hablaba, era tan contundente que nadie podía contradecirla. Luego realizó una serie de viajes a varios países para decir, para expresar y para hablar lo que se le había revelado. En un viaje a Oregon, en Maine, conoció al joven predicador adventista James White, que más tarde se enamoraron, se casaron y por eso ella pasó de llamarse Elena Harmon a Elena White. Luego, el pastor White falleció en el 1881 y ella se quedó sola con 4 hijos. Tenía 4 hijos varones. Jane y Elena estudiaron detenidamente un folleto del pastor José Bales titulado El descanso del séptimo día del sábado. Todavía ellos no estaban tan infundados en lo que era el sábado, pero el 7 de abril del 1847 se le mostró una visión en la cual se veía la ley de Dios y el 4º mandamiento, que es el sábado, dice que resplandecía con una luz especial. Y ahí ella entendió que el séptimo día, sábado, es el sello del Dios divino y el sello de nosotros, los adventistas del séptimo día. Miles de personas tuvieron la oportunidad de ver a la hermana White en visión. Sus manifestaciones eran exactamente como los fenómenos descritos en la palabra de Dios con respecto a las pruebas de un verdadero profeta. En una de sus visiones tomó, como ya le había dicho, una Biblia que pesaba 9 kilos y duró media hora aproximadamente con la Biblia alzada, cosa que después muchos hombres quisieron repetir y no lo pudieron lograr. Lo que denota es que una fuerza sobrehumana, que un poder sobrenatural era que se apoderaba de ella cuando ella tenía sus visiones. Y dice que caía como muerta, inclusive a veces no respiraba. Sus ojos estaban abiertos,
pero ella no miraba, ella estaba fuera de sí, no escuchaba, no hablaba, se quedaba así solo mirando y escuchando. Era ella trasladada, era transportada en mente, porque su cuerpo se quedaba en tierra, pero su espíritu, su mente, estaba conectada con lo divino. Y ella recibía las informaciones y las instrucciones y luego las escribía. En uno de sus viajes más importantes, recibió las instrucciones sobre el gran conflicto entre el bien y el mal. Esa fue la segunda visión y tuvo lugar en marzo de 1858 en Ohio. Otra visión fue acerca de la salud y ahí fue cuando ella recibió el mensaje pro salud de los 8 remedios naturales y muchos otros mensajes muy importantes que se los recomiendo leerlos todos, porque ella no dice nada que sea para nuestro mal. Todo lo que ella dice es para nuestro beneficio. Y es así como la dieta edénica, por ejemplo, que hay muchos que también la usan, todo crudo, solo frutas, y la llevan y se han curado de muchas enfermedades. Se han sanado de muchísimas enfermedades. Ella fue una misionera, fue a varios países y en todos los países sus escritos están difundidos en casi todo el mundo, están traducidos en varios idiomas. Y como escritora escribió varios libros importantes, entre ellos están El Camino a Cristo, El Conflicto de los Siglos, El Deseado de Todas las Gentes, Patriarcas y Profetas, que lo estamos leyendo, La Educación y el Ministerio de Curación. Existen otros más, pero esos son su bestseller, como dicen, y unos de sus escritos más importantes. ¿Qué debo hacer? Mi resolución. Debo apreciar las profecías. Esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:20. Segundo, debo estar atento a las profecías. Segunda de Pedro 2:19. Y tercero, debo creer en los profetas. Segunda de Crónicas 20:20. Mucho cuidado también con creer a los profetas. Ya usted está advertido que un profeta tiene 4 cualidades, 4 características, es que habla de acuerdo con la ley de Dios y al testimonio, que sus predicciones se cumplen, que no induce al pueblo a la apostasía y que declara lo que Dios dice, le inspira y lo habla, no habla de sí mismo. Que lo que dice lo declara por parte de Dios. Un profeta que no hable de acuerdo a las santas escrituras de Dios, a la ley de Dios, mucho cuidado que no es un profeta divino. Ojo con esto. Dice que hay un profeta por ahí y que él inclusive resucita muertos y que ha predicho no sé cuántas cosas, que ya predijo lo del COVID, pero se dice a sí mismo que es profeta. Hay uno en México y hay otro en Brasil. Y hay una profeta por ahí que se dice también llamar profeta. Mucho cuidado con esto, hermano. Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y engañará, si es posible, aún a los escogidos. Y hará descender fuego del cielo para engañar, si fuera posible, a uno de los escogidos. El diablo va a imitar inclusive la venida de Jesús. ¿Y cómo usted sabe que es Satanás y cómo usted puede saber cuándo es Jesús? Si viene Satanás, que va a venir puede venir con sus ángeles de luz, se puede ¿cómo se dice? Transfigurar. Sí. Se puede transfigurar en ángel de luz y puede imitar la venida de Jesús. ¿Cómo usted sabe que es Satanás y que no es Jesús cuando toque la tierra? ¿Por qué? Porque una de las señales que nos van a asegurar que es nuestro amado Jesús cuando venga a buscarnos es que no va a tocar tierra. ¿Por qué? Porque Él es santo. Nosotros nos vamos a levantar en las nubes y en las nubes, en el aire, ahí le recibiremos a nuestro Señor Jesús.
Cuando usted escuche que Jesús vino en África, cuando usted escuche que Jesús vino en Brasil, que Jesús vino en México, que Jesús vino en otro país, no le crea, porque otra de las señales es que todo ojo le verá al mismo tiempo. Al mismo tiempo se va a ver en China, en Pekín, en Japón, en Australia, en Santo Domingo, en los confines de la tierra, hasta en el rincón más remoto. Se va a ver al mismo tiempo porque todo ojo le verá. Entonces, cuando usted escuche que hay un profeta allá y no cumpla con las pruebas de un verdadero profeta, que ya la hemos leído, entonces abra los ojos y no se deje engañar. Lea, instrúyase y aprenda cuáles son las señales del fin para que no lo engañen. Al que crea que está firme, mire que no caiga. Pero tenemos que leer, tenemos que escudriñar. Escudriñad las escrituras, porque en ellas contrae la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, mi resolución. Acepto el maravilloso don de profecía otorgado por Dios a su iglesia. Amén. Yo he decidido pactar mi vida con Jesús y leer, escudriñar, recibir sapiencia del Espíritu Santo. Dice en las Santas Escrituras que si tenemos falta de sabiduría, que la pidamos a Dios, que Él está dispuesto a dárnosla. Pídale sabiduría al Espíritu Santo, hable con su Dios y pídale que le muestre el camino correcto, que le muestre el camino de la salvación, porque Él está más dispuesto a darnos que nosotros a pedirle. Que Dios te bendiga grandemente y que pueda permitirte escudriñar más y que el Espíritu Santo fluya a través de ti, que el Espíritu Santo nazca en tu corazón y te muestre el camino verdadero hacia la Canaán celestial. Dios nos bendiga. Vamos a concluir con una oración. Oramos. Querido Padre de amor, estamos mil agradecidos por nuestra profeta, Señor, Elena White. Y como su nombre lo indica, que vino de ti, Señor, te suplicamos que tú nos ayudes a usar sus escritos para nuestro beneficio y nuestro crecimiento espiritual. Señor, no la veneramos porque ella es un instrumento tuyo. Solo adquirimos sus conocimientos para nuestro beneficio. Solo te veneramos a ti, Señor Jesús. Tú eres nuestro Dios. Hay muchos por ahí que dicen que los adventistas adoran a Elena de White. Señor, no la adoramos. Solo escuchamos y seguimos sus consejos porque son de beneficio espiritual, físico y emocional para nosotros. Y tú mismo lo dices, Señor, que procuremos examinar todo y solo retengamos lo bueno, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a depender de ti, a crecer, Señor. Permite que tu Espíritu Santo sea derramado en todas esas almas, Señor, que quizás todavía no han recibido la luz necesaria. Todas esas almas, Señor, que tienen un corazón contrito, un corazón sincero, pero que todavía no han disfrutado del pan de la verdad. Ayuda a que ellos puedan, Señor, venir a esa luz, a esa claridad, Señor, y que ellos puedan ser limpios, sanos y santos para tu honra y tu gloria. Que ellos puedan entender el mensaje pro salud, que ellos puedan entender tantos misterios, tantas informaciones, tantas verdades maravillosas. Señor, que cuando las disolvemos, que cuando las masticamos, Señor, son tan dulces a nuestro paladar, son tan sabias, Señor, y nos pueden ayudar, nos pueden construir e instruir para nuestra vida beneficiosa y para nuestra vida futura, Señor. Una vida que puede ser provechosa si lo hacemos de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Sé tú con nosotros, oh Señor. Ayúdanos a ser sinceros, a tener un corazón contrito, a tener un corazón humillado, Señor, y hacer las cosas por amor a ti, y no porque así lo hayamos aprendido, no porque así lo hagamos escuchado, sino porque sí,
tú lo quieres. Ayúdanos a hacer las cosas por ti y para ti, Señor. Ayúdanos a obedecerte, a querer amarte, a querer servirte, a querer crecer en ti, Señor. Y que juntos algún día podamos irnos a la Canaán celestial. Te agradecemos, Señor, no porque tengamos méritos, sino por los méritos sagrados de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.